luna nueva y vamos a empezar con el signo de Aries. Recuerden que vale la pena estar más atentos si ustedes son ascendentes en Aries, soles, lunas, Aries. Bueno, esta luna nueva de prácticamente estamos hablando que se va del 14, pero esto va a ser del 13 al domingo 19 en esta semana. Es una luna que corresponde para Aries, claro, la casa 4. Pues es un momento de mucha madurez, por muchas razones, muchas razones. Es una luna que está muy contenida con el planeta Saturno para Aries y en este momento lo que está pidiendo este martes 14, esta luna nueva es empezar a sembrar unas bases emocionales de madurez. ¿Cómo se hace eso? Porque aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo se hace esos temas? Para poder llegar a vivir la madurez emocional, que no es perfección y no tiene nada que ver con controlar tampoco las emociones, no es por ahí. De por sí las lunas en cáncer invitan a que Aries crezca. ¿Y crezca cómo? De manera interna, crezca de manera emocional. Por eso es importante, si tú eres de signo Aries, ascendente, tienes muchos planetas allí, es importante que esta semana te fijes cuáles son las situaciones que más vulnerable te hacen sentir. ¿Dónde soy más vulnerable? Eso pide una luna nueva en cáncer para Aries. ¿Dónde soy más vulnerable y cuál es mi plan de acción para trabajar dicha vulnerabilidad emocional? Esto es aprender a desarrollar la maternidad dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? La parte 4, la casa 4 para Aries es la zona segura. Para Aries esto es importante porque Aries en este momento está creciendo, Aries está volviendo grande. Nuestra próxima cita es el sábado 22 de agosto con los eclipses que vamos a tener en este portal del León. No te lo puedes perder de manera presencial aquí en Orlando, Florida. Nos vemos con sus cartas natales para celebrar este gran portal del León. Bienvenidos. Somos infantes, pero conforme vamos creciendo, la mamá nos empieza a decir, ahora debes aprender a hacerlo tú solo, ahora debes aprender a hacer tal cosa tú esto, ahora tal otra. Entonces ahí es donde va Aries como ascendente Sol y Luna. Ahí es donde va Aries a la cabeza desarrollando toda esta madurez emocional. Claro, y al mismo tiempo debemos ver que Saturno está en Aries. Entonces se escucha perfecto, ¿verdad? Entonces, claro, Saturno está en Aries. Entonces, ¿qué pasa con Saturno en Aries? Que Saturno en Aries le dice también con esta luna nueva, necesitamos crecer de adentro hacia afuera porque si no, si crecemos solamente de cuerpo, eso no nos va a servir. ¿Sí? ¿Y cómo es crecer solamente de cuerpo? Pues crecer solamente de cuerpo es no haciéndose cargo o no haciéndome cargo de una cantidad de temas míos. Entonces, Aries, primera regla de oro con esta luna, crecimiento. Fortalecer todas las arcas emocionales, darte cuenta dónde tienes que aprender a ser muy tú, muy adulto, muy con tus cosas, muy con tus temas. Eso es clave para el signo de Aries. Hay otro tema que me parece muy clave para esta lunación. Al mismo tiempo que ustedes están creciendo y al mismo tiempo que están desarrollando otro tema, pues fíjense que ustedes tienen la presencia todavía de su planeta Marte ahí muy bien puesto, digo yo, porque está en la casa 3. Entonces, ¿qué está diciendo Marte con esta lunación? Que además de crecer, que además de abarcar, que además de estar muy conectados en su mundo emocional, de estar como muy activos sobre todo, en qué áreas de la vida ustedes pueden ser más independientes, pues al mismo tiempo les pide Marte en Géminis que hay que ejecutar ciertos procesos, sobre todo mentales, y hay que darle marcha a las ideas. Aries, eres un signo que a veces tienes muy buena chispa. Las personas ascendentes o soles en Aries, lunas, son muy de arranconazo, hacen las cosas, pero también Marte está diciendo cómo las estamos haciendo. Realmente los movimientos Aries que estás haciendo por esta época, sobre todo la próxima semana que es tan clave para ti con esa luna nueva, ¿realmente te van a llevar a donde tú quieres estar mañana? ¿O todavía no sabemos? Porque esa es otra cosa. Marte cuando está en Géminis en la casa 3 es como, ¿será que lo estamos haciendo de la manera correcta?
Eso es lo que pasa con Marte, ¿no? Fíjense que Marte sale de Aries con mucha fuerza, llega a Tauro y baja la velocidad, y cuando pasa a Géminis se disuelve en el mundo de las ideas, en el mundo de la sabiduría. Entonces también es algo importante para que Aries se pregunte si lo estoy haciendo de la manera correcta. A veces no es que las cosas no salgan, o a veces no es que las relaciones no funcionen, o a veces no es que no. El punto es que hay una forma de hacerlo. ¿Y cuál es el signo que conoce las formas de hacer las cosas? Géminis. Cuando nosotros no sabemos hacer algo, preguntamos. Cuando no sabemos hacer algo, nosotros averiguamos o estudiamos eso que no sabemos. Si Marte está ahí para ti, Aries, pues sé más consciente de qué sé, qué no sé, qué debo aprender, qué debo accionar y cuál es justamente esa idea que se debe activar en mi vida. Creo que este tema de la luna nueva en Cáncer también los pone a los Aries un poquitico como más aterrizados sobre su mundo familiar, ¿no? Entre otras cosas, mundo familiar o mundo de estatus o lo que comúnmente llamamos el país. Entonces vale la pena también mirar eso. Dice por aquí alguien, soy triple Aries, ascendente Sol Luna. Imagínate, triple Aries, ascendente Sol Luna, pues con mayor razón hay que ver todos esos detalles. ¿Ah? Es que eso es lo que pasa con Aries, ¿no? Que además Aries es un signo que viene supremamente tocado. Yo creo que uno de los signos más tocados son los Aries últimamente.